Sánchez toma aire con sus socios mientras insisten sus ataques a la oposición. ¿Qué tal? Soy Luis Rafael, bienvenidos a Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective en el que repasamos las noticias más importantes este martes 17 de junio de 2025. El presidente del gobierno sigue con su ofensiva tras la crisis abierta por el informe de la UCO y la posterior dimisión de Santos Cerdán. Tras la rueda de prensa de ayer, en la que retó a PP y Vox a que presentaran una moción de censura, hoy Sánchez ha enviado una carta a la militancia socialista, en la que incide en esa dirección. En la misiva, además de volver a pedir disculpas, llama a los socialistas a seguir adelante, defendiendo la contundencia de las medidas adoptadas, algo que dice no hace la oposición. El presidente acusa a PP y Vox de orquestar una operación para derribar a un gobierno legítimo, motivo por el que vuelve a echarles un pulso con esa moción de censura. Sánchez mantiene su estrategia beligerante, ayudado también por sus socios. Ayer Sumar y hoy Junts han escenificado que no dejarán caer al gobierno. Hoy Míriam Nogueras y Jordi Turull han acudido hasta la Moncloa, en el segundo encuentro dentro de la ronda con los socios de investidura. Mañana será el turno de Esquerra, que al menos públicamente sí ha mostrado una actitud más beligerante contra la corrupción que atañe al gobierno. De hecho, Esquerra junto al resto de grupos, salvo Bildu, piden a Sánchez que acuda a comparecer al Congreso cuanto antes. El PSOE propone que el presidente acuda a dar explicaciones el próximo 9 de julio, dentro de 3 semanas. Argumentan que es la primera fecha disponible por la agenda internacional. Sin embargo, en el PP presionan para que esa cita sea esta misma semana. Hace apenas unas horas escuchábamos al presidente del Gobierno decir que comparecerá en esta Cámara en la primera fecha posible. Queremos cumplirle el capricho. La primera fecha posible es precisamente este pleno y para ello tendríamos que modificar el orden del día y este es el momento para hacerlo. Todo queda ahora en manos de la Junta de Portavoces, que podría obligar a Sánchez a tener que comparecer esta misma semana. Estaremos atentos. En cualquier caso, la prueba del daño que ha hecho este último informe de la UCO es el cambio de discurso de la ministra portavoz del gobierno, que ya no niega que puedan salir más nombres implicados. Ustedes me preguntan a mí y sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros si van a aparecer más nombres. No lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Veremos qué pasa. Hoy, por cierto, contamos en The Objective que Interior ha rechazado reforzar con más personal a la UCO. Los investigadores piden más agentes, en torno a una veintena, dada la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentan tras los últimos registros y encargos del juez del caso Ábalos. La petición, como les contamos, ha sido rechazada tanto por la dirección de la Guardia Civil como por el Ministerio del Interior, alegando que ya se reforzó la UCO en 2024. Bueno, pues además de la corrupción, hoy, casualidad o no, el gobierno ha publicado las consecuencias de la investigación por el apagón del pasado 28 de abril. Suena a la prehistoria, pero fue hace 49 días. Lejos de dar una explicación clara y directa, Transición Ecológica reparte culpas con todo el mundo. Red Eléctrica, las operadoras, pero a la vez a nadie. La ministra se limita a decir que fue un fallo en cadena y de planificación. Hay varias causas que nos llevaron al cero, varias posibilidades que indican la posibilidad de que hubiese una escasa capacidad, en ese caso, de regulación de tensión por varios motivos. Bien por una mala planificación, pero también bien porque distintos operadores no la estuviesen regulando conforme a norma. Muchas hipótesis, pero pocas certezas. El gobierno quiere dar por cerrado así el asunto. ¿Sabremos algún día qué fue lo que pasó realmente? Pues parece difícil. Lo único cierto es que hubo un exceso de tensión en la red y que a partir de ahí se fueron desconectando puntos de generación. Así hasta el cero nacional. ¿Por qué se produjo ese exceso de tensión y por qué no saltaron los mecanismos de seguridad? Pues es lo que sigue siendo una incógnita. La mayoría de expertos, como saben, apuntan a un exceso en la generación de renovables. El gobierno lo niega. Así lo dejamos, es todo por hoy. Tienes estas y otras noticias en nuestra web, en theobjective.com.